Bueno, buenas tardes chicos, siendo las 18:33 pm. ¿Cómo andan? Hola, hola, vayan prendiendo sus camaritas. Hola Doc, hoy tenemos una visita muy especial, estamos muy contentos de poder tener esta nueva clase juntos. ¿Cómo anda Doc? ¿Todo bien? ¿Me escucha bien ahora, Ana María? ¿Me escucha bien? ¿Sí? Sí, sí, ahora cuando Bien, empecemos voy a intentar subir bien. más el volumen. A usted lo escucho bien, al doctor lo escucho Ah, ok, bajito. ok, ok. No, no, yo lo escucho bien. Bueno, chicos, ahí estamos admitiendo a los chicos que se están sumando. Bueno, sin más, me gustaría contarles que hoy tenemos la presencia de Cristóbal Llorente. Él es juez de familia aquí en Capital Federal, del juzgado número 83. Y bueno, nos une con Cristóbal también una profesión más de base, que es la de mediador, el anterior a su jurisdiccionalidad de ser juez. Él fue abogado, fue mediador, por eso también él tiene este tercer oído, ¿no? Este tercer oído para ayudarnos a entender esto del proceso. Y bueno, sin más preámbulo, Cristóbal, qué gusto tenerte en el aula nuevamente. Ya hemos hecho otros conversatorios, pero ahora con alumnos que están, te comento, esta materia es una de las últimas. A veces algunos ya están por recibirse, se reciben a mitad de año, están dando sus últimas materias para ya recibirse. Así que bienvenido, Cristóbal, un gusto tenerte con nosotros. Gracias, Jorge, Bienvenido. bienvenidos. Por supuesto que con Ana María ya estuvimos conversando y con Jorge. Y saludos para los chicos, los alumnos que estén acá. Esperemos hacerle un entretenimiento breve de lo que es una experiencia profesional que les pueda servir de alguna manera como una mirada más de la que están recibiendo y de la que están desarrollando ustedes con su imaginación de lo que quieren hacer. Así que Tal cual, estoy a la tal espera de lo cual. que parezca Jorge preguntar o cómo quieres que, quieres Bueno, mira, que ponga algo. una de las primeras preguntas que surgieron en el relato con los chicos es cómo surge el deseo, ¿no? ¿Cómo surge el deseo de los chicos tienen que decidir? Hay algunas chicas que ya están trabajando en alguna fiscalía dentro del curso, pero nada, uno empieza a decidir si va al ámbito privado, si va a la justicia. Contanos brevemente, sucintamente, cómo fue tu recorrido para llegar a este puesto, ¿no? ¿Cómo fueron tus aprendizajes? Así también les puede traer luz a los chicos en relación a su recorrido, a su futuro profesional. Gracias, Jorge. Sí, me parece una buena puntapié. Sucintamente, porque sé que estas cosas si largas son aburridas y se nos duermen todos. Yo les quiero contar una primera experiencia es que lo que uno planea puede tener algún destino, porque a veces la gente tiene un plan muy específico y lo lleva adelante con ahínco y consigue los objetivos. En mi caso, creo que como es muy generalizado en otros casos, tuvo bastante azar la situación. Yo llegué a la profesión, yo quería estudiar filosofía y alguien me dijo, ¿por qué no estudias derecho? Con filosofía te vas a morir de hambre. Yo en ese momento, a veces uno es joven y piensa que la plata es un tema posterior de la vida. ¿No? En ese momento por lo menos no tenía necesidad, vivía con mi padre, claro. Bueno, medio me convencieron, y en ese sentido empecé a estudiar derecho, sin mucha inquietud. Y inmediatamente me apareció, yo trabajaba en cualquier otra cosa, fui jardinero, me fui Mira vos. cariñoso, después fui también, trabajé, bueno, de cadete, en el microcentro, y de repente me apareció un trabajo en tribunales, en una defensoría de menores de cámara, con el doctor Alejandro Molina, con lo cual ahí empecé a trabajar de pinche, por supuesto, llevaba expedientes y hice los primeros pininos. Eh, no digo que me atrajo mucho, simplemente entré en un pequeño mundillo y lo que yo aprendía era un poco lo que hacía una defensoría de menor de cámara, que es interesante, pero no viene el caso ahora. Y hice toda mi carrera de estudiante ahí. Entonces, mientras estudiaba la carrera, aprendí muchas cosas de menores e incapaces. ¿Qué me pasó? Entre medio, yo me vinculé con un juez, ese es el juez el doctor Eduardo Cárdenas, que ya está jubilado, por supuesto, que fue realmente una Dalí en las cuestiones de familia,
y me hizo hacer un trabajo extra, que entonces me fue a trabajar puntualmente para otra defensoría, el doctor Atilio Álvarez, personas que fueron muy importantes en la justicia de familia en muchos años. Y bueno, cuando me recibí, ¿qué sabía hacer yo? Derecho de familia. Claro, Con lo claro. cual, no es que yo inicialmente dije voy a estudiar derecho de familia, no, terminé de estudiar y era lo que sabía. Con lo cual, he visto muchos colegas que se recibieron de abogados conmigo y dijeron, che, tengo un tío que me llevó a ejecutar hipotecas. Y se dedicaron a ejecutar hipotecas y con la vida fueron expertos en eso. Digamos que a veces las circunstancias de la vida te llevan a trabajar en lo que uno aparezca como razonable. Esta es una primera señal. Después yo me casé con otra colega que estaba en la justicia y yo me fui a la profesión. Y entonces ahí me armé mi primer un estudio en el 89, Claro. que me había recibido hace unos años ya, y me fui a la profesión. Y, y bueno, monté un estudio con el partido de familia, me designaba un curador, tenía casos, trabajé en fundaciones con cuestiones de familia, trabajé en el Congreso, asesoramiento de la Comisión de Familia, una experiencia muy interesante, porque era una época muy precoz de la democracia, y había situaciones nuevas que se daban, y era como lo que salía en la televisión el día anterior, se tenía que tratar en la comisión, ¿viste? Bueno, una experiencia que me fue valiosa, pero no por la expertise jurídica, sino por lo que es el mundillo político y algunas cuestiones. Eso fueron 2 años nomás. Luego vino la mediación y yo había hecho ya un curso de mediación en familia y bueno, me involucré, me matriculé también como mediador y desarrollé como Jorge, ahí nos conocemos también, desarrollando la mediación de familia y la abogacía por un lado. Me pasó que yo enviudé en el 2015 y fueron unos años muy dolorosos para mí porque fue una enfermedad larga de mi mujer y fue bastante desgastante ese proceso. La muerte, obviamente, acarrea consecuencias para el ser humano complejas. Y ahí yo me estaba agotando porque es muy desgastante el derecho de familia. Si no tenés una dedicación especial, es muy desgastante. La gente tiene conflictos muy dolorosos, no solamente derecho. Hay que saber mucho de psicología, de alguna manera, no es que ser psicólogo, pero hay que manejar las cargas emocionales de la gente que viene, ¿no? No es que solamente que Totalmente. viene a pedirme un tramitecito, no, la gente viene a... Y los juzgados de familia me parecían, como hoy le parece a todo el mundo igual, que eran una lentitud, que no ayudaban a arreglar los problemas, era una mortificación en muchos casos. Y justo se estaba muriendo mi mujer, una situación muy delicada, fue muy desgastante para mí. Yo ya no me acuerdo, no quería ni estudiar. Y de repente pasaron dos cosas muy importantes. A ver. Una, se reformó el Código Civil y Comercial. Primero Se de reformó, agosto del no. 2015. En 2015 se sancionó un código, porque proyectos de ley de nuevos códigos habían siempre. Pero de repente se sancionó. Dentro de 6 meses va a tener vigencia. Y ahí me picó el bichito para ponerme a estudiarlo. Y simultáneamente de los 24 juzgados de familia, habían 12 vacantes y había concursos. Y entonces me picaron los bichitos de ponerme a estudiar y por otro lado, presentarme concurso. Entonces averigüé y digo, pero yo sí di clase en la facultad y en la UBA con la Pilar Taquini, en la Universidad Católica. Tenía algunos antecedentes que sumaban puntaje y me dicen, doctor, ¿usted trabajó como abogado de familia? En la Cámara Civil desde el año 92 están todos los antecedentes. Le pedí a la Cámara Civil y yo del 92 al 2015 había presentado 20.000 demandas y cosas. Entonces me sumó puntaje, que es una de las cosas que necesitaban, y los exámenes me atraían, la verdad que me atraían. Con lo cual me presenté el concurso. Y inesperadamente, porque no era un tema que me atraía inicialmente, pero me motivó un poco el cambio. El Código Civil y Comercial me lo tragué de punta a punta, me puse a estudiar. Todavía Wow. no se había muerto mi mujer, yo iba a la clínica todos los días y me clavaba con el libro. ¿Sabés qué lo hacía? Ahí descubrí YouTube, que todavía era nuevo. No, no te puedo creer, no. Y en el 2015 yo, no sé, ya era de antes de YouTube, pero la conocía. Pero en ese momento, en YouTube estaban todas las charlas de de los grandes doctores que habían dado las clases. Mirá vos. La imagen de Carlucci, todo lo que se pueden imaginar estaban. Y yo me clavaba con YouTube, escuchando los audios, viendo y leyendo, y me reapasioné. Me volvió el alma al cuerpo con el estudio. Me acuerdo que la despedí de mi mujer ya con el cuerpo cansado, pero con el alma con otra mirada de las cosas que quería hacer. Y, y bueno, me presenté en concurso y me fue bien.
Entre las cosas que Wow, me fue bien, que fue muy interesante recalcar, es que la mirada del abogado es distinta a la del juez. El abogado viene a una entrevista y estoy hablando con vos y tengo que pensar, claro, le voy a tener que hacer un juicio de una medida cautelar. Ah, no. Y el otro te está hablando del caso y vos tenés que estar pensando por dónde lo vas a encarar. ¿El claro. juez qué hace? Le viene el caso, dice, uno dice blanco, el otro dice negro. No, esto es gris. Y resuelve. Es otra predisposición mental. Y entonces, eso me ayudó un montón en los exámenes y en el Consejo de la Magistratura, porque nos hacían preguntas capciosas de la ley y yo me puse con la mentalidad del abogado. No, esto hay que encarar por acá, por allá. Y ahí me subieron un puntito más. Pero en definitiva, desde 2018 soy juez y me apasionó en la experiencia previa porque yo dije, nunca va a haber una persona que venga a preguntar por el juez 83 y le digan que no está disponible. Estará en audiencia, que lo espere que termine y está siempre. Porque las Qué veces que uno bueno. quería hablar con un juez por un tema que era sencillo, faltaba que le digan al cliente, mire señor, ¿por qué no arregla? Y el señor arreglaba. El abogado se puede gastar 2 horas hablándole, no, 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 cambio de abogado. Y el juez le dice, pero señor, ¿no le parece bien? Es su hijo, la regla. Sí, sí, ¿dónde hay que firmar? Con lo cual me dio una gran expertise para trabajar en el tema. Me siento muy cómodo, pese a que hay un montón de trabajo. Por supuesto que van a encontrar alguien que se queje de los 83 porque no le doy la razón a todos. Pero que nadie puede decir que si tiene un problema de 83 no es escuchado. Esto Qué tanto yo bueno. como mi secretaria que vino conmigo porque yo pude designarla, que también venía de profesión conmigo y tuvimos esa suerte. Así que ese fue mi recorrido, que como ven yo no tenía planeado ser juez ni ser juez de familia, ni dedicarme al derecho de familia, pero los caminos de la vida, como dice la canción, nos van Qué llevando, ¿no? interesante, qué interesante. Bueno, Ana María, por favor, vos también estás abierta a poder preguntarle al doc y también extiendo a los chicos la posibilidad, lo tenemos a Cristóbal, que ya vieron, tiene un juzgado a puertas abiertas, pueden ir a visitarlo Pueden y venir, realmente pueden venir. eso también habla muy bien de la gestión, ¿no? Muchas veces yo con Cristóbal nos hemos visto en plena pandemia en un Zoom y tenemos un amigo ahí en común que se llama Pablo Bruso, el doctor Pablo Bruso, y cuando empezamos a charlar nos dimos cuenta que los magistrados también son personas, ¿no? Que se cansan, que se agotan, que tienen, como nos acaba de contar Cristóbal, temas familiares, temas que los atraviesan y aún así se esfuerzan por administrar la justicia, ¿no? Así que, no sé, Ana María, La alguna... cercanía con los justiciables es fundamental. Tal cual, tal Ellos son cual. los protagonistas de esa decisión y tiene que conocerse la cara del juez. Así que tenga esa cercanía con los justiciables es fundamental. No, yo lo que quería por ahí, para adentrarnos, esta materia del TCPO se llama Teorías Generales de los Procesos y, bueno, fundamentalmente debido proceso. Así que quería sobre todo preguntar, y usted que habló de esta reforma tan importante, de ese código que duró más de 100 años, el Código Civil de Vélez Sarsfield, que no le faltaba nada y pasaban los años y seguía estando vigente, creo que hoy todavía lo está. Pero hay una gran diferencia, y usted lo nombró, con los juicios de insanía, que se llamaban antes, cuando nosotros habíamos tenido este caso en común, y hoy la determinación de la capacidad. Si nos puede explicar un poquito esas diferencias que introdujo esa reforma del Código Civil del 1 de agosto de Claro, 2015. muy gracias, Ana, porque no le dijimos, pero con Ana justo nos tocó tocar un tema como abogados contrarios, pero hemos negociado una cuestión y recién nos acordábamos partes cada uno, porque pasaron muchos años y cómo lo fuimos silvanando. El Es muy doctor interesante Wiraldes era el juez, el doctor ¿recuerda? Viraldes, Qué juez exactamente, exactamente. maravilloso. Venía a Es bueno, notificar a mi cliente en el subte con el expediente debajo del brazo. La vino a tal cual, notificar a la casa, a Belgrano, tal a cual. Verónica Vila. La calle Rivera. Sí. El punto, chicos, que deben de saber ya, porque están recibiéndose, pero se los quiero recordar igual, que una de las reformas importantes que hubo en la ley es la reforma constitucional del año 94, que introdujo unas modificaciones muy puntuales, más allá de algunos artículos aparte que la política le interesaba, el tercer senador por minoría, las cuestiones que le interesaban a Alfonsín y a Menem para acordar en ese momento, se introdujeron cosas que los juristas le dijeron, ponga esto también, y agregaron las convenciones internacionales. Resulta que tenemos convenciones internacionales por todos lados,
y eran de meramente ilustrativas, quedaban así como, ah, Ahora no, hoy son ahora programáticas. Hoy, por eso le voy al punto de que me dice Ana, que es la Convención de los Discapacitados. ¿Qué pasa? La Convención Internacional sobre la Discapacidad previó una cantidad de derechos que tienen las personas con dificultades de salud mental, que antes, bueno, se trataban de ganar, por supuesto la jurisprudencia iba ayornándose, pero hoy en día ya no se habla de curador. Eventualmente en algún artículo todavía queda el curador para las personas que están en coma, más o menos, sino se habla de apoyo, un sistema de apoyo. apoyo. No es un curador, sino es eventual, puede ser uno solo si no hay nadie, más si hay pocos. Sino es un sistema de apoyo. Por ahí aparece Qué un cuidado. tío, un cuñado y un sobrino y se ocupan del familiar que quedó en situación delicada y son todos un sistema de apoyo. Uno se ocupa de la obra social, el otro llama al médico cada tanto tiempo, digamos, es una cosa organizativa más social y además que es un traje a medida de la persona, no es que se declara incapaz, como decía antes, el lenguaje cambió mucho también, ¿eh? Y se lo inhibe para todo, no, no, no. Esta persona tiene dificultades en este rubro, en ese rubro tiene un apoyo, en todo lo demás es como cualquiera de nosotros. Digamos, sacarle todo el estigma y no limitarle las capacidades que tenga. Y además que se revisa automáticamente cada 3 años. A ver si alguna capacidad mejoró, si ahora que está con un sistema de apoyo le podemos habilitar otra cuestión. Más allá que en cualquier momento que lo pide, si se analiza que es valioso, se le habilita algún derecho que se le estaba restringiendo. Digamos que hay una cantidad de variables en ese aspecto que es la inclusión básicamente de las convenciones internacionales como ley nacional, como la propia Constitución. Las convenciones tienen el mismo umbral de la Constitución Nacional, a El ese bloque nivel. de constitucionalidad que se El bloque llama. constitucional, exactamente. Y Muy bueno. todos los jueces tienen que hacer no ya control de constitucionalidad, sino control de De convencionalidad. convencionalidad, correcto. Exactamente. Qué Y con bueno, qué respecto a bueno. las Sí. internaciones de los adultos, ¿qué nos puede decir? ¿Qué varios? Vieron que todo el mundo comenta de Bueno, esto, de la justo es un tema muy crucial porque la ley de internaciones psiquiátricas estaba vigente antes, quedó vigente, es cuestionada, si bien es muy progresista y moderna, no se adapta tanto, por lo menos según las varias miradas, a las necesidades de nuestro país. ¿Por qué? Porque como las internaciones psiquiátricas se han utilizado muchas veces para agarrar al tío millonario, al tío rico, famoso, lo internaban en un obra psiquiátrico, quedaba ahí forever y alguien le manejaba los bienes. Y él estaba con pastillitas medio dormidito, y esto en muchos familiares les pasó. Y entonces la ley de internaciones psiquiátricas puso también el umbral de los máximos derechos de las personas internadas. Entonces nadie puede ser internado si no quiere estar internado. Digamos, hay internaciones voluntarias e involuntarias. Pero esto no está en el Código Civil y Comercial, ¿eh? Esto está en la Ley de Salud Mental, que a la vez está en este momento en el Senado, en el Congreso de la Nación, en vía de modificación, porque hay una corriente que dice, bueno, bueno, está bien. La internación psiquiátrica solo corre todavía, tiene que ser un daño, sí, o para terceros grave e inminente, y actual. Entonces, si no estás, que hay gente que está para ponerle camisa de fuerza, ok, a ese lo internamos. Pero hay un montón de gente que tiene, por Claro, ejemplo, las adicciones. Los adictos estarán dando vueltas como una media, pero tontos no son. Cuando ven al claro. médico dicen, no, no, ya no tomo más. No, 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 ando bien. No, estoy bien, estoy empezando un tratamiento con mi psicólogo. Ya está, no es gravedad, dicen. Y hay que explicarle, yo a veces te dejo constancia en el testimonio y dice, esta persona vive con un abuelo o una persona anciana y cada por tres, para sacarle plata, lo violenta porque tiene el deseo de consumir y no hay forma de que controlarlo. Entonces, está en cuestionamiento esa caracterización de que no se puede internar a nadie, lo cual choca con otro problema, que no quiero agotarlo, pero hay otro problema, que no hay lugares en los hospitales públicos para atender gente. Te quiero Claro. decir que esto lo verán capaz ustedes, pero hoy internar a una persona, el examen empieza a dar vuelta y ¿de dónde lo llevo? Te conseguí una cama y te llevan una cama en Berazategui que consigue una cama. Y te das cuenta que la cama en realidad te dejan en una camilla en el pasillo hasta que se desocupe una cama que en realidad le están por dar de alta y ya, es decir, es un problema Cristóbal, importante el que hay en estos un- temas un- psiquiátricos.
Una de las cosas que a mí me gusta es la oralidad y los chicos ya han expuesto trabajos y los han hecho con mucha excelencia. Y la pregunta puntual sería, en una audiencia de conciliación, en una audiencia donde tenés a las partes, ¿cuáles son esas características que debe tener todo buen abogado para vos en una audiencia oral? ¿Qué te Muy parece? buena idea. Bueno, yo lo que primero te voy a ceñir la reflexión a las cuestiones de familia, porque Dale, hay temas dale. muy distintos. Ustedes tienen que saber, primero es el paneo. Ustedes deben saber que un abogado comercialista, estoy trabajando por una empresa, necesito cobrar un crédito, y bueno, sacan los cuchillos, los tienen abajo del brazo, y dicen, si a mí no me, se me empiezan no le Como los pagan, cuchillos, como los cuchillos, como los y cuchillos. bueno, amenazan Ok, con las acciones con que le piden la quiebra. claro, Que la claro, quiebra claro, inmediatamente, no me pagó en términos, pido la quiebra, tienen derecho. claro, Sí, claro, claro. yo cuando a una persona debe plata, no solamente le puedo hacer un juicio de cobro, un juicio ejecutivo o un cobro ordinario, le puedo pedir la quiebra si tengo por supuesto tengo que tener un título ejecutivo válido, pero, pero entonces se pone muy filosófico. Es muy distinto al abogado de familia, que por supuesto, desgraciadamente, en los abogados de familia vienen a veces abogados, por ejemplo, laboralistas. Viene el laboralista y claro, el laboralista ¿qué hace? Reclama la indemnización desde el día que empezó a trabajar. Vos me debés Claro. 12 años de Te trabajo, me ali- debés los aportes hace 12 años, todo. Entonces vienen y dicen, me debe alimento del hijo desde que nació. Y no es así. En el Claro, derecho de claro, familia, ustedes deben claro. saber, ya que lo han estudiado, que se debe de que se reclama. Si no, se presume que los progenitores aportan. Yo no tengo que estar Siempre firmando recibos todo el tiempo, Claro, si la claro. mujer. Pero, en cambio, si yo te reclamé, te mandé una carta de documento que me cumplas, a partir de ahí firmar recibito por de pronto, porque ahí te van a hacer reclamo retroactivo. Pero si no, tengo que reclamar desde el día que dice la mediación, es retroactivo a la fecha de la mediación cerrada. Ese tipo de detalles pasan. Entonces, el abogado de familia, yo tengo Está. la idea que el abogado de familia debe ser conciliador, Ok, esencialmente. ok. Siempre les planteo una cuestión. Si tienen que cobrar una plata, una cosa es el vecino de la vuelta que me dé la plata y me estafó, voy con el comercialista y le clavo todas las multas que correspondan. Si es el padre de tu hijo, por más envenenada que pueda quedar una mujer, o si es la madre de tu hija y de tus hijos, y tenés que pagarle una cuota alimentaria, sean generosos, les digo a las partes, porque más allá de los dolores de la diferencia, no hay nada peor que una cuota alimentaria que le exija más a un padre de lo que puede pagar, porque terminan abandonando los trabajos, terminan frustrándose como personas muchas veces. No pueden salir adelante, se frustran como personas. ¿Y qué padre tenés para tus hijos? ¿Un frustrado? ¿Sabes lo que es eso? Por más que te encante verlo frustrado porque te dejó colgado y se fue con la secretaria, nada peor que un frustrado para padre de tus hijos. Y Por nada eso las peor, convenciones hoy de niños, niñas y adolescentes le dan justamente a esos menores ausentes en un juicio o en una mediación que sean ellos, ¿no es cierto?, el interés superior exacto, del niño con el que se trabaja. Y exacto. lo que Y usted a las dice, mujeres preservar las relaciones, no porque colgarle después, ¿no? la cuella, y al hombre, si vos le decís, mirá, conseguí con un abogado buenísimo, le pago de cuota alimentaria 2 mangos, y los hijos escuchan mientras juegan con el autito en el piso, escuchan a su mamá hablando con su amiga. El HDP se va a Punta del Este y yo estoy acá comiendo arroz porque no me dio nada. Y Claro, el hijito va a escuchar que su Trauma, papá es un eso se HDP. redunda en Ese un bebé no trauma. natural que le va a salir a una madre que está mal, sí, que sabe que él tiene plata, Claro, que escondió todo, que tuvo un abogado de expertise y que engañó al juez, y su claro. abogado resulta que no hizo nada porque no le pude pagar bien. Todas claro. esas cuestiones hacen que uno le pida a las partes esto, que sean generosos, y a los abogados también que busquen acordar estas cosas. Entonces, Bien. Ahí el juega la tono, Conciliador. interdisciplina, ahí juega la Sí, interdisciplina que tienen dentro de los juzgados de familia y exactamente. que trabaja muy bien en Capital Y Federal, comprender el aún en tipo de el conflicto práctico que está viviendo trauma. su cliente, porque ahí está la carga emocional que hay que aprender a manejar. No Claro, solamente tengo que saber los artículos legales, lo que corresponde, sino claro. tengo que saber que esta mujer o este La hombre están contención. totalmente doloridos, porque claro, siente que el otro lo claro, traicionó, que mirá lo que me hizo. Y uno tiene que saber decirle, bueno, como yo le dije a un cliente, matar, hacer la pelota. Y yo le tuve que decir, no, dame 6 meses y la matamos juntos.
Y en 6 meses, tiempo después, ella era la que le administraba el negocio. ¡Wow! ¡Wow! Claro, porque Tremendo. Mató ella le ella, había sido infiel. Ella le había sido infiel, era verdad. Y además le había sido infiel con un vecino, así que era horrible para él. Pero él, como muchos hombres que se son cancheritos, había sido infiel toda su vida. Entonces le dijimos, en ese momento la dejamos correr y un día le dijimos, escuchame una cosa, vos no tuviste ninguna canita al aire todos estos años que te quejás tanto de la canita que se tiró ella. Bueno, todas esas cosas pasan, ¿no? hombre herido. ¡Qué fenómeno! Claro. Ahí Jorge Hay una Agustín pregunta por tiene ahí, una ¿no? pregunta. Sí, 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 sí. Adelante, adelante, abrí tu micrófono. Hola Cristóbal, ¿cómo estás? Jorge Agustín acá te habla. Te quería hacer dos preguntas puntuales. La primera es, que bueno, también viene de la mano con lo que venís hablando, de qué reforma crees que es urgente en el derecho de familia. Por más que se haya introducido con el Código Civil y Comercial en el 2015 reformas nuevas, ¿qué pensás vos que es lo más urgente hoy por hoy desde tu perspectiva como juez? Y la segunda pregunta, y aprovecho, es ¿cómo afectó la inteligencia artificial en tu trabajo como juez o en tu tribunal? Porque, bueno, realmente nosotros como estudiantes ha habido un antes y un después, justamente con la inteligencia artificial, y no sé cómo se manejarán en los tribunales respecto a esto. Así que, bueno, esas son mis dos preguntas puntuales. Muy buena pregunta, Jorge, muy buena pregunta, Jorge. Para reformar, por supuesto que acabo de comentar el tema de la ley de salud mental, estaría bueno que hagan algunas modificaciones para que, básicamente, el tema de los adictos es el problema. La adicción es un problema que no se resuelve en 30, 60, 90 días, requiere 1 año y medio Ah, de un tratamiento para gente, y hay situaciones, por ejemplo, el Paco lo tiene abandonado la sociedad. Directamente, la gente con problemas de Paco está muy perdida y generalmente están abandonados por la familia, es durísimo el tema del Paco. Pero bueno, más allá de eso, yo soy autor de un proyecto de ley que estoy justo promocionando ¿para qué? Para una figura que se llama el coordinador de parentalidad. ¿Qué pasa? Estos conflictos graves de familia, cuando la gente viene muy mal, ¿qué hizo? Él se fue con la cuñada, se metió con la hermana de ella, qué sé yo, cosas muy, muy dolorosas para la gente que no se perdonan la vida, no quieren arreglar, quieren el mal del otro, no quieren el bien propio. No es que le digo, sí, te quedas con la casa, a mí me importa el comino en la casa. Yo quiero que él o ella terminen en lo peor. Esos casos, la justicia no funciona tan bien. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, te puedo poner una medida cautelar, una cuota alimentaria, un régimen de comunicación, una prohibición de acercamiento. Sí, ok, como resolución está muy buena. El cumplimiento de esas normas se hace ahí. A veces consigo una audiencia de 3 horas, se pusieron de acuerdo. Vinieron con abogados, firmaron tales días, tales horas, tal cuota alimentaria, tal situación. A los 20, 30, 40, 60 días, presenta escrito, no se cumple, incumplió, que se modifique. Entonces, el coordinador de parentalidad es un terapeuta que ya existe, ¿no? Existe especialmente en Canadá, en Estados Unidos y en España hay. Y Argentina también ha sido bastante, bueno, ha innovado en su momento y yo estoy con el proyecto de ley porque quiero que sea ley. No solamente nosotros designamos lo que se llama un terapeuta de coparentalidad, le dicen acá, se le suele decir. Pero el coordinador de parentalidad es un personaje que pueden ser abogados también, sino terapeutas, muchas veces son equipos interdisciplinarios, que uno le deriva el caso y tienen una delegación de poder del juez. Entonces le informan al juez, ya sea por escrito, yo lo hago por WhatsApp inclusive, tengo con la coordinadora de parentalidad, me dice, doctor, tiene autorizado el viaje para ir de vacaciones y ahora se enteró de tal cosa y quiere rebatir el permiso de viaje. Y se van la semana que viene. Y la verdad que es una picardía porque venían arreglando, venían muy bien, me lo dice el coordinador. Y yo, mientras tanto, me llama el despachante, doctor, están presentando escritos, que la autorización de viaje, que esto y que lo otro. Tenemos una gimnasia con el coordinador que si fuera ley, la gente le daría mucha más importancia al coordinador. Y dice, mira, lo que dice el coordinador es para la santa. Vos podés plantear un recurso y decir, no, lo que dijo el coordinador no me sirve. No es que el coordinador te va a decidir la resolución de fondo. Pero si el chico va el viernes a la noche o el sábado a la mañana y no se ponen de acuerdo, porque a veces veo el régimen de comunicación, el fin de semana va con uno, ¿y cuándo va? ¿El sábado a la mañana o del viernes a la noche? Están discutiendo, no se ponen de acuerdo, el coordinador dice, salen el sábado a la mañana, quédate tranquilo, lo esperas el sábado temprano. pero Y puede decidir. pero ese En, dictamen es vinculante o tiene que tener su es firma.
No, la facultad es hacer una especie de mediación, ayudarlos a conversar, que aprendan a conversar estos temas, a resolverlos, pero si no se ponen de acuerdo, el coordinador puede resolver temas muy puntuales, estoy diciendo. No es que va a resolver Claro. una Una salida de cuestiones Cristóbal, clase, patrimoniales, por una ejemplo. Una autorización cuestión para de Cristóbal, que, clase. y sí, una pregunta en relación, vos que también tenés, te he visto charlas en San Isidro, ¿tiene algo que ver el consejero de familia, la figura que tiene la provincia de Buenos en Aires? la ¿Hay algo de provincia de eso? familia está el consejero de familia, pero la dificultad del consejero es que es un funcionario dentro del juzgado Claro. y su trabajo es ahí. En cambio, el coordinador es un personaje que habla con los psicólogos de las partes, con el psicólogo de los niños, con el colegio de los niños, trabaja en red y te hace informes completos diciendo, mire, en el colegio estos chicos, entonces todos los cuentos chinos que a veces te hacen las partes se desarman. Ahí más o menos hay. Ah, Y no tiene confidencialidad con las partes. Las partes hablan con una persona que le va a hablar con el juez. Pueden en un ámbito, en una cactus decir, bueno, eh, podemos hablar un tema privado que resulta que estuvo con la vecina, cosas íntimas, que no es que necesidad le voy a decir al juez cosas que no le interesan al juez, sino claro. que pueden trabajar algunos temas con cierta confidencialidad. Pero si no, es un delegado del juez y es una persona que es muy importante, por supuesto, esto funciona con las clases medias que pueden pagarlo. Después la ley permitiría que en el plan médico obligatorio de las obras sociales también esté, entonces toda la gente que está trabajando en blanco también incorporaría la posibilidad de tenerlo, de hecho hoy hacemos eso. Fíjense en la obra social que hay. Hoy hay psicólogos que se anotan, pero no tienen tanta expertise. Si fuera ley, esto sería mayores capacitaciones, porque es una expertise con cierta complejidad, que hay que Claro. prepararse, dedicarse, pero habría mejores profesionales. El Estado ya tiene algunos lugares, hospitales públicos, algunos lugares públicos donde se empieza a hacer también para gente que no tiene ninguna posibilidad de ir a una ni obra social. Si hubiera ley, esto también funcionaría. Y esto, para mí, es un gran avance para desjudicializar la parte más grave del conflicto. Después vienen al juez, homologamos un convenio, pero tienen un andamiaje atrás de que no es que a la semana siguiente se van a empezar a pelear de vuelta, porque hay gente que le va a costar mucho empezar a recuperar el habla, a dialogar. Claro. Claro. Entonces, ella es una ley que me interesa a mí especialmente y que funciona muy Pero la bien. función entonces es extrajudicial como la del mediador No, o no, es es intra. judicial en el sentido de que son designados por el juez y le rinden informes al juez. En el Usted sentido como de juez judicial. delega facultades en Claro, esta yo le figura. digo fundar y le llamo a saber las partes de las audiencias, digo, mire, elija el costo y yo le voy a hablar con el coordinador de parentalidad que él salga elegido y le voy a aclarar que en determinadas circunstancias van a tener facultad de resolver. Y la gente, en la medida que lo cumple, sí, pero como no es ley, hay muchos abogados que dicen, ah, no le des bola. Presento escritos y yo los escritos le pongo, acrediten haberlo tratado en coordinación de parentalidad y se proveerá. Como para ponerles un poco el límite. Hay temas graves y urgentes que hay que tratarlos igual, ¿eh? No es que no tratar, no hablar nunca más del derecho. Pero las cosas cotidianas que en el derecho de familia pasan muy seguido. Y si además están peleándose, van y los abogados muchas veces se engranan y dicen, sí, presenta un escrito, llegó 2 horas tarde, se fue, vino medio borracho, no le trajo la ropa. No digo que no sean cosas que tengan cierta importancia en muchos casos, pero no podemos, tenemos 7.000 causas de movimiento nosotros, no podemos estar atrás de, Claro. che, intimarlo a que devuelva la ropa que la compró la señora y se la quedó el señor. Todo ese tipo de cosas pasan Sí, y la doméstica. desjudicialización es muy importante. Así que escuchen el coordinador de parentalidad, inclusive tengan en cuenta si les interesa, porque esto Tal es una cual. carrera. No, Muy no se paga interesante. más. Muy interesante. Y la segunda La pregunta, segunda Doc. pregunta es la inteligencia artificial, también Sí. muy interesante, porque la inteligencia artificial no solamente a nivel derecho, sino a nivel mundial, es una vuelta a campana de las situaciones en todos los órdenes. El sistema va atrás del avance, va muy atrás. Estamos con un sistema que, bueno, va haciendo pequeños avances, pero está todavía muy precario. Ya bastante que la pandemia nos obligó a la digitalización completa. Pero yo, como ustedes, me imagino que jóvenes también, ya usamos mucho la IA. Yo en muchos temas, tengo la biblioteca online ahí, el Lex, el derecho, muchos temas, hoy la IA generativa me lo recuerda antes. Digo, ¿cómo es el fallo de la Corte que hay sobre tal tema? Te lo digan. Por supuesto, Claro. temas que uno conoce, porque ustedes saben que Claro. la IA todavía alucina mucho, ¿no? Si uno le Es pregunta que Claro. algo hay, que hay no casos sabe, donde se han la inventado IA empieza a fallos. tocar guitarra y empieza a sacar una cantidad de cosas que yo le digo, ¿y de dónde sacaste? ¿De Claro. dónde? Tiene razón, dice, Tiene te da la rigor razón enseguida. científico. Es Tiene un razón, paper. esto no es así, pero por eso digo, hay que saber lo que le estamos preguntando, ¿no? Pero sí, Bien, Perdón, bien. es temas que importante, yo les digo ¿no? al personal de Alucinar. juzgado, No, perdón, no te escuchaba.
No, Ana, yo le digo a sí, los personal de sí, juzgado que sí, tengan doctor. presente que esto es un cambio copernicano que en 2 años, por decir una fecha, va a disparar una cantidad de cosas. Así que ustedes prepárense también con la generativa porque va a ser una herramienta muy importante. Y es muy importante para ustedes que están haciendo abogado. El problema y el drama es para la juventud que no se quiere educar y quiera vivir de la IA. Van a ser unos inútiles manejados por un telefonito, porque no van a saber nada, Robot. pero van a saber preguntar y lo va a guiar, pero lo va a tirar también en un punto negro, hasta que no haya una IA moral, que eso es medio prohibitivo, porque ¿cuál es la moral vigente en el mundo? Qué Pero para interesante. que nos diga la moral, porque se discute mucho el psicoanálisis, mucha gente hace Claro. terapia hoy con eso. Y Sí, claro, la IA sí. te da la razón, en vez de decirte, va por mal camino, no, no te lo dice, parece. Pero ya van Qué a ver, bueno. Faltan los cinco están aquí, sentidos, lo que trabajamos en este CPO, faltan los 5 sentidos en los robots. claro, exactamente. Sí. Bueno, ahí tenemos Muchísimas una nueva pregunta. gracias, juez, por su respuesta. Gracias por tu Hola, pregunta, ¿qué porque tal? Buenas tardes. sí. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal, Tomás? Mi nombre es Tomás. Sí, sí. No, mi pregunta era más por el lado procesal, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, estamos ya en el práctico profesional y tenemos muchas causas de familia. Y yo lo que veo en las causas de familia es que muchas veces como que se dilatan mucho o es muy difícil notificar a la otra parte y esas cuestiones. ¿Qué se podría hacer para, como para que se hagan menos dilaciones en todos esos procesos? Las cuestiones de la cédula papel, responsabilidad parte actora, habilitación de 10 horas inhábiles, que se me hace que están quedando como medio en el olvido y que está quedando medio atrás. Muy buena pregunta también, Tomás, porque yo era un tema que me despertó Jorge cuando lo planteó, que el Código Procesal de Familia es otra ley pendiente, que en provincia hay, y no sé si cumple tanto el efecto, porque provincia tiene mucha carga todavía más que cada ciudad, y es muy delicado. Pero respecto de esto que decís, no sabés lo que era la vida de la doctora Lemo y del doctor Yunes y nosotros, que teníamos que mandar cédula papel para cualquier traslado. Cualquier traslado tenía que mandar una cédula, era un traslado por 5 días, teníamos que ir una cédula y mandarle, ir a tribunales y dejarla para que le notifique La al otro Valle, la abogado, Valle, la Valle. ¿entendés? Tenía que ir a dejar una cédula, voy a hacer clic, clic, clic y le notificás electrónicamente. Así que eso avanzó mucho. Hoy notificamos por WhatsApp en muchos casos cuando, y ustedes verán, porque en el tema del práctico se ve mucho que cuando la gente no tiene recursos y no tiene forma de ver dónde vive esta persona, pero tiene el teléfono. Y bueno, notifiquémosle por WhatsApp a ver si se presenta. Si no se presenta, no podemos hacer demasiado. Le podemos fijar una cuota provisoria, se la podemos notificar. Y si no cumple y no tenemos dónde embargarle, y cae medio en saco roto. Pero bueno, hay avances en ese sentido. Yo no tengo tanta claridad cómo manejan todos los juzgados. Sí, más o menos en muchos aspectos, conozco hay un mecanismo que se llama la calecita. La calecita que muchos expedientes, ¿qué les pasa? Viene escrito, le vamos a trasladar a otra parte, porque el derecho del debido proceso implica el traslado a la palabra. Vuelve vista la defensora de menores. Si hay menores, se tienen que intervenir. Muchos termina eso, se la mandan al fiscal. ¿Al fiscal para qué? Bueno, o hacen dúplicas y tríplicas. ¿Qué hacen? Se la vuelven a mandar a la otra parte, porque como agregó un elemento nuevo, vuelve a hacer traslado. Y traslado del traslado. Cosas que no corresponden. Contestación de Eso, contestación. exacto. Yo eso en el juzgado lo primero que hice fue cortar con tijera. Escucharon, ¿por qué le están dando traslado de vuelta? ¿O por qué le mandaste en vista a la defensora cuando todavía no le diste traslado a otra parte? Pues la defensora lo recibe y dice, muy bien, atento a lo recibido, dése vista a la parte, traslado a la parte. Hay que darle traslado inmediatamente a la parte y antes de resolver, darle una vista al defensor si es menores. Digamos que hay procesos que el mismo despachante, por la cantidad de escritos que se presentan también, diciendo, vista la defensora, son 4 palabras, taca, 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 vista la defensora, y después ya volvió la defensora, ahora hay que pensar un poquito más. Y traslado. Y son palabras cortitas que nos sacan el expediente y ya está. ¿Cuántos expedientes me quedan? 5. Traslado, vista. Entonces hay que separarlo. Yo cuando me viene un expediente, escúchame una cosa, le digo al despachante, ¿cómo es esto que hicimos todo esto? Ah, sí, no, doctor. Así que esa fue una de las primeras tareas que me puse ya en la época papel. Hoy, bueno, por lo menos trato de que todos los que están en mi juzgado no hagan ese tipo de cosas.
Y a veces se dan tardanzas que tienen que ver con los propios abogados que no mueven los expedientes, con que hay distintas problemáticas que se dan, y a veces vienen con la excusa de que quedó en borrador, doctor. ¿Cómo quedó en borrador? Claro, los escritos se preparan en borrador y después se Proyecto. pasan a la firma. Y lo tienen preparado, supuestamente. Yo ahora hace tiempo ya, en la época digital, también busco los borradores, porque ahora como no tengo expediente para controlar, me fijo en borradores y de repente le mando al despachante, ¿tenés el borrador? Hace una Antes semana era el la expediente. canastilla, está en Claro, canastilla. claro, o está la canastilla que todavía eso también, la primera la canastilla, porque eso en los 3 días tiene que estar despachado. Y si no, de repente me da borrador, porque por ahí lo despacharon, pero le pusieron en Buenos Aires, pum, y quedó en Proyecto. borrador. Ese tipo de cosas, yo me ocupo y tengo ahora un sistema que lo controla automáticamente. Ahí está la IA, empezando a funcionar también. Qué Yo tengo bueno. el Google Calendario, todo un sistema que se dispara junto con el Lex 100. Digamos que la IA nos va invadiendo de a poquito, porque el Google Calendario servía para quemar cosas. Hoy te vincula los distintos sistemas. De a poquito estamos entrando en una red que hay que familiarizarse y hay que saber usarla porque es una herramienta muy útil. Y bueno, y no Yo, caer en las redes de mi- mi- la mientras trampa. los chicos siguen pensando, no sé, Doc, Ana María tiene alguna pregunta, algo, a mí se me ocurre Iba a una. aportar, iba a Ah, aportar sí, nada sí, más dale. que la casuística, que sabemos que en temas de familia también ya está permitido notificar la demanda vía WhatsApp. Y yo como mediadora, la verdad que estoy teniendo un éxito, ya pronto me pongo un correo privado de notificar las audiencias cuando me viene del correo que no se pudo notificar porque no responde a las llamadas. Y entonces le pido a la abogada que pidió la mediación que me brinde el teléfono y vienen a la mediación sin estar notificados por cédula o por carta de Tal cual, documento. Así que es tal un cual. éxito. Y Y en yo te temas de digo una cosa que familia, que hago. no se puede En, esperar. en, en expediente también que se cuesta de notificar, pero hay un letrado vinculado. A veces le digo al mediador que me lo ponga y le notificamos electrónicamente el juzgado, ¿no? Eso también se Qué puede. bueno, qué bueno. Sí, sí, Al abogado que está ayuda. vinculado. Le vinculamos Qué al abogado bueno. para notificar la mediación. Qué bueno. No, Sí. a mí se me ocurre como para romper el hielo, ya los chicos ya me conocen. ¿Cómo haces, Cristóbal? Una pregunta por ahí un poco personal. Ahí te doy clara, pero si no se me va a olvidar mi pregunta. ¿Cómo haces para descargar las tensiones, Cristóbal? ¿Cuáles son tus... Te digo, perdón ¿por dónde que me entrar? mete... Sin. Perdón, pero debe Sin. ser muy, muy, muy pesada la carga y muy, muy intensa. Y nada, ¿cómo haces para despejarte? ¿Cómo haces para mantenerte fresco, nutritivo, creativo? Bueno, Ya me tratando, conoces, tratando. Cristóbal, ya me Está conoces que perfecto. voy siempre por ahí. Voy siempre por Yo ahí. hago dos cosas básicas para Yo eso. anoto, esperen Ah, que anoto. ¿Cómo se Una hace? caución. ¿Cómo se Una que hace? hago es juego al squash. Y le pego la pelota con una fuerza que no se imagina al Ah, squash, al fútbol. squash. al squash. El Ah, squash es muy squash. interesante porque es en corto plazo, es un pica pared. No sé si saben lo que es el squash, es un Como deporte un paddle. tipo paleta, con cancha cerrada, que pica adelante, pica atrás, pica en el costado, está marcada la cancha, la pelota a medida que se calienta pica mucho y uno ya aprende cómo va a picar, es apasionante, es muy bueno cognitivamente porque te Mirá qué ayuda bueno. a muchas Al cosas. Y, equilibrio. y además transpirás 1 litro de agua por partido y habilidad es Qué muy importante eso. buenísimo. Qué Y te buenísimo. hidratas bien y descargas mucha tensión. Esa es una. Bien, Y la esa es una. otra que hago, juego un campeonatito de ajedrez todos los jueves a la noche. Mirá vos, mirá Con vos, reloj, Táctica, con, táctica. mirá sí, vos, mirá vos. distracción más que todo. Más distractivo, terminamos con una comilona, tomamos unos Ah, vinos. bueno, bien, bien. Más Social, tranquilo. social, social. Es Muy social, bien. pero no, es competitivo, es con reloj. No sé si saben ajedrez, Mirá, se puede jugar por tiempo. Jugamos partidos de 10 minutos cada uno, cada jugador. Cuando juega uno, toca el botón y empieza a correr el tiempo al otro. Bueno, y es claro, muy, claro. me Mirá qué produce bueno. una Ajedrez y squash. Chicos, ya sí. saben, tienen que Ah, ajedrez y squash no, para descargar. hay que hacer otra cosa. Hay que hacer la vida, hay que hacer deporte, hay que Sí, comer sí, bien, sí, hay sí, que sí, dormir sí. bien. Esas cosas son Sí, naturales sí, en la sí, vida. sí. Pero Tal bueno, cual. Clara, por ahí tiene alguna pregunta más técnica que nos puede interesar. Me mató, me mató. No, 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 todo muy bien. Más técnica. Me diste pie a Sí, relajarme. Los chicos
Sí, por supuesto. Que estoy poniendo signos más a los que preguntan. Bien, bien, Doc, ¿Dónde bien, Doc, están? bien, Doc. A ver qué Dolores, ¿dónde pregunta. están? La A ver, escuchamos, te Clara, escucho, Clara. Clara. Clara, Clara. Hola, ¿cómo están? ¿Se me escucha bien? Hay un poco de barullo Perfecto, acá en la facultad. perfecto. Yo, yo quería preguntarle al doctor, ¿cuál era su opinión? Sé que es un tema quizás un poco controversial, pero sí muy actual, sobre la subrogación de vientres o las técnicas de la reproducción asistida, sobre la filiación, ¿no? Más que nada, la triple filiación. ¿Cuál es su opinión? Qué grande, Clara, cómo fuiste al hueso. Muy bien, muy bien. Muy buena pregunta, chicos, todos, ¿eh? Mirá, por supuesto que es un tema muy interesante, muy apasionante. Yo ya he tenido que resolver y ustedes sabrán que la Corte acaba de definir un criterio bastante firme, una postura bastante firme. Y es una cuestión que me imagino, Clara, que por estas empapadas en el mundo está muy discutido, no hay una postura que va avanzando. Hay olas en un aspecto, olas en otro, y es un tema es muy complejo desde el punto de vista humano la situación. Pero bueno, yo tengo un criterio que, por supuesto, en el caso más sencillo, que una hermana le preste el vientre a otra hermana para traer un hijo al mundo con un gameto de las dos personas, eventualmente un donativo, donante también, porque es como una adopción, la donación, así que si es un óvulo, una reproducción donado, tampoco me cambia la cuestión, me parece que es válida. Me parecería que sería válida la solidaria, digamos. Después es complejo por el tema de los matrimonios homoparentales que no tienen otro camino. Y entonces uno dice, bueno, ellos quieren tener hijos. Bueno, ¿es todo válido? Es una pregunta filosófica compleja. Te diría que no me animo, si bien yo he otorgado alguna, porque ya te venían con los hechos consumados. ¿Y qué vas a decir? No, lo den adopción a un tercero. No, se lo di a los padres, a estos dos padres que venían. Pero es un tema humanamente muy complejo. Si a los niños los tenemos que traer a cualquier precio, cuando yo tengo niños para adoptar un montón. Y los niños, Exacto. los de mejor genética del mundo, la familia Ingalls mejor, o los adoptados, no se crean que hay tanta diferencia con los problemas que traen. Las personas somos muy alternadas y de repente de las mejores familias, entre comillas, salen los peores demonios. Y niños en adopción que vienen de un drama enorme, son unos angelitos, eso lo tengo recontra comprobado. Y entonces, si hay que recurrir a estas técnicas, me cuesta un poco en este sentido. En la solidaria me parece más fácil, porque creo que hay una solidaridad muy básica. En la otra, por supuesto que lo que dicen los organismos internacionales es que es una trata de personas, porque yo los casos que tuve, cuando le pregunto a la señora, ¿y usted por qué hizo? ¿Y cómo hubiera comprado la casita? Me dice la señora, sencillo, humilde. Y por supuesto decía con mucho cariño, me llevaron a la rural. Vinieron unos franceses, ¿eh? Unos franceses me pagaron todo, por supuesto, me pude comprar la casita, y me mostró la casita que tenía y me llevaron a la rural como un gran acontecimiento. Por ahí para ella fue una bendición en ese sentido. Hoy en día, con los hechos consumados, como decían, pero para la ley es un comercio delicado, delicado. Entonces, es un tema que capaz que el día de mañana puede encontrar alguna vuelta de tuerca distinta. No sé si te respondí, Clara. No, sí, supongo que también es caso a caso y entiendo lo que dice usted respecto de cuando algo es altruista y cuando algo es a título oneroso, ¿no? Así que Claro, se entendió perfecto. exactamente. Gracias, Clara. Muy buena pregunta. Yo igual me gusta también que los chicos participen. ¿Vos, Clara, tenés alguna postura al respecto? No, es que justo vengo de cursar familia y habíamos hablado de este tema, entonces aproveché la oportunidad Ah, de preguntarle al ok, doctor, ok, ok, pero no, bien. sí, Pero, yo creo, yo creo personalmente y humildemente que no se debería al menos legitimar o regular esta situación de los bienes subrogados como transacción, como contrato económico. Esa es mi opinión. Ok, ok, muy bien, bien. muchas gracias. Bien, tenemos dos preguntas, profe, dos preguntas, Cristóbal. Perfecto. Dolores, Buenas tardes, ¿cómo están? Recién pude estabilizar un poco la conexión, así que primero agradecerle al doctor por tomarse el tiempo. Creo que estas experiencias son muy valiosas para nosotros como estudiantes. Y por otro lado, un poco de la mano de lo que preguntaba Clara con respecto al sistema de adopción en Argentina, me gustaría saber un poco desde la práctica
¿qué siente usted que se podría mejorar? Porque yo creo que debería de haber una reforma en cuanto a la ley de adopción, porque vemos que cada vez hay más niños grandes que quedan desprotegidos en esa situación, pero me gustaría saber un poco en la práctica qué siente que se puede mejorar y qué avances se podrían tomar desde el punto de vista legislativo para facilitar la adopción nacional sobre todas las cosas, porque yo entiendo que no se puede, o sea, no está aconsejable hacer adopciones transnacionales, pero bueno, en la realidad muchas veces vemos que pasa, que van a buscar niños afuera porque en el país se ponen muchas trabas. Bueno, gracias, Adolfo, también muy buena pregunta y me atravesás con la pregunta porque tengo algunas cuestiones para contarte. Primero, en las transnacionales te quiero decir que en el mundo, en general, en la Argentina es de los pocos países que están limitantes respecto a la adopción internacional, como si los extranjeros y los nacionales, hoy en día el mundo, más allá de que hay fronteras nacionales lógicas, para que vivimos en un estatuto constitucional cada país, a la hora de migrar, el mundo quiere que la gente pueda migrar de un lugar a otro. Y las adopciones internacionales, por supuesto que también está el tema comercial de por medio, que es aparte, pero que no se pueda adoptar internacionalmente es un tema discutible, porque una cosa es que, por ejemplo, yo tengo chicos haitianos en mi juzgado que lo fueron, lo guardaron allá y trajeron para hacer la adopción acá y tengo una cuestión compleja ahí, que es muy larga de explicar por ahí, pero que una chiquita vino y fue comprada seguramente en Haití. Bueno, es complejo el cuadro de situación, no quiero hablar mucho porque está grabado esto y es un tema delicado que tengo en el juzgado. Y, pero bueno, eso por un lado respecto a lo que dijiste de transnacional. El tema de las adopciones tiene una lista muy fina, muy delicada, que ha generado algún ruido por ahí. Primero porque la gente quiere adoptar niños recién nacidos. Y eso, bueno, hay niños recién nacidos a cada rato y son poquitos. Y efectivamente, enseguida hay legajo. Ustedes saben cómo es el sistema. Hay un organismo que regula esto y que nos manda legajos de adopción, ¿no? En ese sentido. Y en ese contexto, para chicos recién nacidos sí es fácil. Pero niños con algunos años, tenemos montones. Yo hoy vengo de visitar unos. Y bueno, ya sabemos que a alguna edad ya no vamos a conseguir, y es complicado, o son varios hermanos, y a veces conseguimos a alguien yo tengo unas felices experiencias con varias familias, llevaron 4 hijos, hermanos juntos. La verdad es una alegría enorme, que puedan estar los hermanitos juntos y además que los seguimos y están muy bien. Pero hay un tema que es muy delicado, que lo voy a tratar igual, que es los referentes afectivos que se acercan a los hogares. ¿Qué pasa? La ley, con motivo de toda la circunstancia de prejuicio cultural que hay en Argentina, un poco de la problemática, no sé si de los desaparecidos, que los niños se dieron en adopción clandestinamente, se sucedieron muchos episodios, fueron muy estrictos en algunas cuestiones de la adopción. Y, por ejemplo, la figura del referente afectivo quedó desplazada. Y resulta que son figuras que se acercan a los hogares, se relacionan con los chicos y los llevan a pasear. Los hacen mirar el mundo tranquilo como cualquier familia, como si fuera un tío que por lo menos los saca a pasear. Por supuesto que no es un tipo que toca el timbre y se lleva chicos, sino que son evaluados, se inscriben, tienen un pequeño rapport para que tengan buena costumbre, digamos, y que se ocupen bien de los niños, y empiezan a sacarlos y de repente todos los fines de semana, y los chicos se quieren ir con ellos. Y vos querés adoptarlos en adopción y dices, no, yo quiero ir con el tío Pedro, que es el referente afectivo. Y ha habido un cuestionamiento, porque quizás no se acuerdan ustedes, hace unos años, de una familia que además tuvo mucha llegada a los actores públicos, que el referente afectivo dijo, no, nos queremos quedar con la criatura. ¿Por qué pasaba? Un niño recién nacido no va a un hogar, va a una casa de familia, ¿eh? Que los cuidan, que también se dedican a él. ¿Cómo dijeron? No escuché nada. No sé si quieren algo. No, 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 Entonces, no, 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 Doc. entonces, en ese contexto, los referentes afectivos muchas veces son buenos referentes. Yo he dado opciones a referentes afectivos. ¿Por qué? Porque resulta que la gente que iba al hogar y era una familia que no era fácil conseguirle adoptante, entonces vos promocionás la adopción, no conseguís a nadie, y en el hogar te dicen, mire, no conseguimos a nadie, pero tenemos acá un referente afectivo. Y yo le doy la adopción, deseaba la Claro. adopción. Y la verdad que pensando en voz alta,
quiero que lo tomen de esta manera porque está siendo grabado, pensando en voz alta, no sé si no estaría bien que el que se inscriba para adoptar, además de tener un legajo, que te buscan antecedentes, vos contás tu historia para ver cuál es tu finalidad bien clara y estás preparado, que se empiecen a anotar y a ver lugares y a conocer niños, no para elegir tal o cual niño, para ver si llevándose como referente efectivo, diga, es complejo, es un pensamiento en voz alta, porque vemos muchos referentes efectivos que realmente se pueden hacer cargo de los niños y vemos mucha frustración en familias. Claro, Entonces, claro. es un tema delicado. La ley de adopción, les digo, pueden querer tocarla por muchos lugares, pero no sé si la ley puede mejorar mucho. Por ejemplo, la ley dice que al recién nacido no se puede dar en adopción antes de los 45 días, porque la mujer en el puerperio puede tener dudas y después querer tener el chico. Está bien, pero hay mujeres que cuando se quedaron embarazadas dijeron, no voy a abortar, pero lo voy a dar en adopción. Y el día que nace, firma de vuelta, quiere ir a adopción, podría ser que se vaya en ese momento. Pero no gana mucho más de 30, 40 días. No cambia mucho esos 45 días. Y es verdad que una mujer por ahí, en el momento, impulsivamente le agarró rechazo. El padre es una persona que no quiere saber nada con él. Y dice, no quiero saber nada con este chico, lo doy en adopción. Y después se puede arrepentir. Bueno, hay un margen. Pero son 45 días, no es mucho eso. Después el proceso no es tan largo. Simplemente eh, hay una parte que es compleja, que es cuando decidimos que un niño abandonado está en condiciones de adopción. La ley dice para cumplir bien, dijo en 6 meses. ¿Qué pasa en 6 meses? Resulta que el organismo, que es el Consejo de Niños, a los 2 meses se encuentra un tío en San Juan, o una tía, una abuela, que sí, que dice Claro, que se puede hacer cargo. Hay que coordinar, a ver si puede venir a tomar contacto con su sobrino. El Consejo le paga el pasaje, un lugar para venir a Buenos Aires, para ver si se relaciona. Se vinculan y de repente no funcionó. No, se volvió a San Juan y no quiere saber nada. Y perdiste 3, 4, 5 meses. Llegaron los 6 meses, ¿qué haces? ¿Lo hacen adopción? Bueno, si ya no hay más nadie, hacen adopción. Muchas veces aparece otro más, algún otro familiar. claro. Entonces, estas idas y vueltas, la ley dice 6 meses y tiene otros 6 meses posteriores para ampliar, ¿no? Y esos plazos es verdad que a veces se tiran más de la cuenta, porque cuando uno se quiere acordar, se pasa el tiempo en cosas que uno está elaborando, a ver si, por ejemplo, los padres. Sí, sí, quieren hacerse cargo, son adictos, hay que ayudarlos, están peleando, se están haciendo recuperación, van por el cuarto mes, están empezando a vincular, ¡pum! Tienen una recaída y los perdiste, no lo vi, hace 20 días que no los vimos por ningún lado, sabemos que están en la droga de vuelta y perdiste todos esos plazos de tiempo que estabas el niño en un hogar y el padre lo iba a visitar, la madre, ¿no? Entonces hay muchos idas y vueltas en los niños ahí. Pero niños para adoptar hay. Y familias que quieren adoptar chicos de edad no hay. Quieren chicos recién nacidos. Ese es un primer brete que hay en la adopción. Claro, 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 claro. Ahí, Alexandra, Pero tenemos no, otra no pregunta. tendría Sí, yo una solución. El tema de los referentes afectivos a mí me preocupa porque ya hay gente muy solidaria que no tiene inicialmente intención de adoptar, pero después se encariña. Y mira dice, ah, vos. yo me los llevaría a mi casa, son unos divinos, y tener posibilidades, sí tengo posibilidades, ahora veo que sí. Uno diría, bueno, pero entonces si le das al referente efectivo, dejaste en la cola a quien se inscribió. Eso también es Claro, real, pero la verdad es que, bueno, los referentes efectivos no están habilitados en última instancia si no encontrás a nadie. Ahí sí, claro, ya con el negro. Pero en muchos casos podríamos pensar, si ya que querés adoptar, ¿por qué no empezás a visitar hogares para familiarizarte con los niños que están en situación de necesidad? Por ahí tal creías cual. que vos querías un niño de 1 o 2 años, y de repente ves niños de 4 o 5 años que son divinos. Y si sabes qué, sí amplío a 4 o 5 años, porque te familiarizaste con que también podrías. No sé, es un tema que se me ocurrió así pensando en voz alta hoy cuando venía en el Está auto, buenísimo, porque sea está tantos buenísimo, está referentes buenísimo. afectivos que hay y no hay posibilidad no siempre hay posibilidad que se lo lleven, ¿no? Tal cual. Alexandra, ahí tenés otra pregunta del Cristóbal. Hola, buenas tardes. Sí, quería también entrar en un tema controversial. Yo no No hago lo dejamos civil, tranquilo, che, todos temas controversiales. No va a querer Bueno, venir está más. El bueno. otro bimestre no quiere venir más, Cristóbal. Vamos, vamos, Alexandra, a ver. yo no hago la práctica civil, estoy en penal, pero más o menos tomando como referencia el caso reciente del niño Ángel, quería
consultarle al juez qué medidas de protección considera que deberían priorizarse para garantizar el interés superior del niño en estas situaciones que hay de riesgo. Bueno, justo tocaste un tema que, por supuesto, que es reciente y que tiene que ver con lo que le decía a Tomás. El coordinador de parentalidad es un profesional que está mucho más cerca del juez del problema, porque yo no conocí el caso porque tengo suficiente para estudiar como para meterme a ver el caso concreto, pero lo que sí oí es que el juez se guió por una psicóloga que dijo y no lo escuchó al niño, que nosotros no siempre escuchamos a los niños, primero escuchamos a los adultos. Y por supuesto que si voy a tomar una decisión definitiva, por supuesto hay que escuchar al niño. Pero los niños a veces vienen de la mano del papá o de la mamá o del tío y dicen lo que le dijo el tío, lo que le dijo la mamá, lo que le dijo el papá. Depende de la edad, ¿no? Salvo el adolescente que por ahí tiene un pensamiento más propio, los niños no tienen tanto pensamiento propio. Por supuesto que uno puede saber indagar de otra manera y son sacarle cuestiones, pero el discurso a veces viene ya medio dirigido. Así que en ese sentido es importante el tema de la escucha del niño, hay que ser muy cuidadoso de la manera de escucharlo. Y respecto de las medidas, el coordinador de parentalidad, si está vigente, está mucho más cerca que el juez. ¿Por qué? Y le informa al juez. Doctor, digo, le quiero aclarar que el niño, pudimos ir al colegio y el colegio nos informa que nada, quise escuchar al niño y el niño está con problemas en esta casa. Usted se lo dio a la madre, se lo dio al padre, pero me parece que hay algún problema. Y entonces hacemos, ese trabajo es muy importante que pueda hacer el coordinador. Pero por supuesto que esto es lo que yo aspiro como gran herramienta. Pero nosotros tenemos en la Ciudad de Buenos Aires el CIF, que se llama el Cuerpo Interdisciplinario Forense. En muchos casos es un cuerpo interdisciplinario que le mandamos a que nos haga determinadas evaluaciones y nos hace una evaluación bastante completa de distintos conflictos. Entonces, si vemos que el tema es muy controversial entre los padres, tenemos un organismo interdisciplinario. En provincia tiene el equipo también del juzgado que puede ayudar. En este caso sé que falló la situación, no conozco exactamente el contexto más puntual, por qué se lo dieron a la madre. Escuché al pasar por la radio que la señora se había ido a Córdoba, había hecho la denuncia y se había ido a Córdoba, y después volvió y reclamó al hijo y dijo, no, yo me fui por violencia. Y ustedes saben que la ley de violencia y la ley de género, de protección de la mujer, han marcado mucho también a la justicia, porque bueno, nosotros vemos todos los días cómo los hombres le pegan palizas a las mujeres, ¿no? El tema de la diferencia de fuerza entre hombres y mujeres es obvio que cuando hay una disputa, la mujer es más habilidosa en el lenguaje, ustedes saben que la mujer tiene más desarrollado el lenguaje, y el hombre tiene más desarrollada la fuerza. Desgraciadamente se llama el secuestro de la amígdala. La amígdala tal cual. es el mecanismo por el cual nuestros primitivos ancestros se trepaban al árbol para que no se lo coma el tigre en 30 segundos, ¿no? Podían reaccionar rápido. Bueno, acá cuando la discusión emocional, que te vi con pollerita cortita, que te fuiste con el vecino, sos una loca, una atorrante, y les pegan una paliza que las matan. Tenemos los femicidios de cada rato. Con lo cual tenemos leyes muy protectorias que tienen todo ese fundamento y que a la vez a veces generan este sesgo excesivo de que a todo hay que darle a las mujeres. Tampoco está así. Hay hombres más dentro de la juventud que hay muchos jóvenes, que varones, que realmente se ocupan de los niños. Y hay muchas denuncias falsas también, muchas Cristóbal. mujeres que por su carga laboral tienen que dejarle al chico al hombre. Lo que pasa es que la mujer cuelga con la carga de que si no tiene el cuidado de los hijos es una desalmada. Y eso todavía me parece que talla en la sociedad. La mujer tiene que trabajar y además ser buena madre. Bueno, buena madre no necesariamente tiene que ocuparse todo el tiempo del hijo. Se puede ocupar el padre también. Esto genera problemas, entonces ahí pareció, según parece, funcionó así, que se le dieron a la madre porque era la madre, porque una psicóloga dijo. A veces por la habilidad de un abogado malquistado que se pergeña y dice no, porque el padre, y las acusaciones que por ahí no son ciertas, no sé. Hay una cantidad de cuestiones que se... Si vos me pedís, Alexandra, qué medidas que no fuera para mí un buen coordinador de parentalidad, una buena evaluación de las situaciones de riesgo, que en general tenemos. Hay equipos interdisciplinarios. Socioambiental, inclusive. Los socioambientales también, por supuesto. Nosotros tenemos al COM, que es la policía, que nos hace socioambientales gratuitos, son bastante básicos, porque designar un trabajador social para ir a hacer un socioambiental cuesta plata, y nosotros administramos bastante pobreza en la sociedad.
porque los conflictos de gente de recursos humanos, de recursos económicos, muchos tratan de manejarlo privadamente, unos buenos abogados, un buen mediador, y los temas no llegan a tribunales. Claro. En las clases medias y bajas funciona la oficina de violencia doméstica. ¿Sabes qué? Andar a la oficina de violencia doméstica, vomitar todo el drama que tenés y te van a tomar medidas. Y ahí, de repente, con un poquito de exageración, más de un juez te saca de la casa de un marido Tal sin cual. preguntar, sin decir agua va, y a veces eso es más violento de lo que se quiso poner. Digamos que yo soy muy cuidadoso en las exclusiones que tengo que tomar todos los días. Hoy firmé exclusiones del hogar, pero muchas veces primero te cito, le pregunto a la madre o a la víctima, digamos, si está a resguardo, que voy a estar 48 horas haciendo para también escucharlo y ver si hay una parte que del cuento que no conocemos y que puede ser importante. Entonces, Acabas, es- Cristóbal, acabas de tocar un tema que yo venía pensando, y esto es cómo se equilibra en la práctica de dar respuestas urgentes en el derecho de familia con esto que acabas de decir recién, mira, me estabas leyendo la mente, con el debido proceso, la materia que tenemos. O sea, ¿cómo equilibramos esa balanza entre tengo una mamá que me dice que ese papá es re, lo tocó este recién vos, pero digo, y también el derecho a el ser oído? La doctora Ana María Lemos nos vive hablando de las garantías de Brasilia y el derecho a la defensa y el derecho a ser oído. Digo, Pero qué también sin difícil. dilaciones indebidas, sin Ahí está, dilaciones sin indebidas. dilaciones indebidas. ¿Cómo se equilibra exacto. esa balanza, Cristóbal? Bueno, es un indicio grave la declaración sola de la víctima, de la presunta víctima, es un indicio grave que permite tomar medidas, porque además viene con un informe de la Oficina de Violencia Doméstica que es interdisciplinario, que por un lado transcriben lo que dice y por otro lado hacen un informe de riesgo diciendo que por determinado contexto ven un riesgo u otro. Con eso te orientás, pero bueno, yo cuando si es una exclusión del hogar, como es una medida muy grave, eh, hago este mecanismo que el servicio social inmediatamente llame a la denunciante, le diga qué situación está, si tiene posibilidad de quedar recubierto en algún lugar, si se puede ir a casa de la madre 24 horas, que nosotros al día siguiente citamos al denunciado, le decimos que comparezca, bajo procedimiento tomar medidas, ¿no? No es que si no compareces y lo citamos inmediatamente. Así que el derecho a ser oído me parece muy importante, pero hay casos patéticos, desgraciadamente, que vienen lastimadas, entonces vienen con informe médico, con el ojo con pota, y, o por ejemplo, con proyecciones sobre los niños, que no quiero que vean mis hijos porque todo tipo de episodios como una de las situaciones de actualidad que es un proyecto de denuncias falsas, de agravamiento del delito de denuncia falsa. Entonces, ¿qué pasa? Vienen diciendo que no quiero que vea a mi hijo. Y a veces por el concepto digo, bueno, es grave lo que está diciendo. Le pongo la prohibición hasta tanto te presentes. Si yo soy el padre de un hijo y me dicen que no puedo ver a mis hijos, voy al día siguiente. Si no te presentás, ya veo que tenés la cola sucia, que no te preparas, no te presentás. Pero por lo Tal menos te cual. doy el pie a venir al día siguiente, a la semana, cuando quieras venir, te voy a escuchar. Y si me das un fundamento razonable, voy a analizar, por supuesto, porque es muy importante el vínculo con ambos progenitores. Y son convenciones internacionales que también nos obligan. Pero a veces en la magnitud de los hechos que se denuncian, merecen respeto. Porque si yo no le Claro. doy bolilla, puede pasar hecho grave. Tengan en cuenta, como les digo, que nosotros tenemos un umbral de clase media baja muy amplio, mucho más amplio que se queda. Así que en ese sentido es delicado no tomar la medida en muchos casos, pero hay que darle tiempo a la otra parte para que se comparezca y que pueda opinar. Entonces, si yo le prohibí que vea a un hijo y se presenta a la semana, bueno, no lo vi una semana. En la semana viene, me da una explicación razonable, bueno, cotejo de información, y en muchos casos cito las dos partes, ¿no? Y a la señora le digo, si es la señora la que denuncia, y una canción me dice que no fue así, que esto, que lo otro, y muchas veces, después de ir airadamente a denunciar, me ha pasado textualmente, que me digan, no, yo en realidad no quiero que se lo que pasa es que él es un buen padre, me dicen, pero los fines de semana se alcoholiza y viene violento, me viola, me pega, se la agarra con los chicos, y no le digo si perdió el equipo de sus amores, digamos, hay gente que tiene
el umbral muy bajo, trabajan de 20 horas por día y de repente llegan al fin de semana, se toman el desborde alcohólico y terminan haciendo macanas graves. Entonces, bueno, tenés que conseguir un umbral, ¿no? Yo, Alexandra, que tiene la mano levantada, no sé si le terminamos con toda la pregunta, por eso, porque salió otra pregunta. No, perdón, me surgió una pregunta en el camino. Dale, dale. Siguiendo con este tema de que tal vez hay denuncias cruzadas entre los padres o que ninguno de los dos padres resguarda en totalidad a los niños y sin conocer de la práctica en lo que es el ámbito de familia, ¿no es más diligente tomar una medida de resguardo del niño en un hogar transitorio Claro, se le da hasta acreditar que intervención. alguno de los dos padres pueda tomar la responsabilidad de cuidar al niño? Bien, Alexandra, ahí funciona lo que se llama el Consejo de Niños y Niñas y Adolescentes. La 26061 creó todo un esquema de protección de las personas menores de edad sin cuidados parentales, en la cual prevé que nosotros en la expediente de violencia de niños automáticamente se dispara, cuando hay un riesgo sobre los niños, una intervención inmediata del Consejo. Desgraciadamente se vienen defensorías zonales por cada zona, están muy desfinanciados, les pagan muy poco, tienen una multitud de trabajo, están trabajando muy mal, desgraciadamente. Hay mejores defensorías zonales que otras, pero muchas están muy colapsadas, porque además hay muchos problemas sociales, como comprenderán. Pero sí, interviene inmediatamente y cuando andan bien es muy bueno, porque hacen la evaluación en campo, van al lugar, conocen la historia de la gente y además eso les permite tomar medidas de apoyo a la familia. ¿eh? Y si es como vos decís, que desgraciadamente hay muchos casos, se toma lo que se llama la medida excepcional, que es sacarle los niños a los progenitores y se debe comunicar inmediatamente al juez, que nosotros simplemente hacemos lo que llaman control de legalidad de la medida excepcional. Controlamos en ese momento si la medida que se tomó era adecuada, entonces citamos una audiencia a los progenitores, a los familiares que estaban a cargo de los niños, a la Defensoría Zonal, y escuchamos a todas las partes para ver si convalidamos o no la medida, que en general, bueno, son medidas que se tomaron con el trabajo previo y que hay que convalidarlas, y que empieza el trabajo de lo que estábamos hablando, que van a un hogar de niños y la idea es recuperar a esos padres, lo primero que tenemos que recuperar, y el Estado tiene mecanismos, apoyos parentales, hay todos mecanismos para ayudar a los padres a que puedan ocuparse de sus hijos, pero si no recuperan a los hijos empezamos a ver otros familiares, y si no hay ningún familiar que se ocupe, la ley me dice 6 meses, extensión de otros 6 meses, y si no empezamos a buscar familias adoptantes. Es delicado. No siempre se cumple el año, porque ya les digo, por ahí pasó un año y entre que la Defensoría Zonal trabajan bastante mal, que son los que se tienen que ocupar, y no encontraron el familiar que parece que estaba disponible, y el familiar se consiguió prestarse con una voz, digamos, hay todo un barullo, pero no sacárselo tan preventivamente, salvo los casos graves. Obviamente, por ejemplo, los chicos que están en la calle pidiendo plata, ahí tienen gente de calle, el Consejo de Niños, que los detecta y los levanta, le dicen, chicos, esto no pueden hacer esto, los ayuda, qué les está faltando, y cuando la gente sigue con los niños en la calle, pum, van y se los sacan. Están en situación de calle, pues ahí viene el consumo de Paco, ahí vemos una miseria de la sociedad tremenda de lo que pasa. Eh, Tremendo, y tremendo, ahí, Doc. Ahí, ellos, ahí tenemos otra pregunta, Doc, de Aranguren. sí, adelante, ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. ¿qué tal? Eh, Quería sacarlo de todo esto que veníamos hablando, porque para mi segundo trabajo estaba realizando una encuesta de lo que es beneficio de litigar sin gastos, ¿sí? En el retiro de alimentos. Usted habló más o menos sucintamente al principio, no tuve tiempo para hacerle la pregunta, pero en realidad lo que a mí me sorprendió de lo que vine haciendo este trabajo es que mucha gente me dijo que no conoce el tema del beneficio de litigar sin gasto, o sea, que no le he formado. Entonces la pregunta sería, a ver ¿qué piensa usted si el presentarle, si resultaría bueno presentarle a la persona cuando inicia la demanda ¿cómo es? Un, Beneficio de Una progreso. consigna, no, ¿cómo presentarle el formulario aparte por si lo necesita?
más allá de que eso se ve persona por persona, si realmente lo Que la necesita o valla no. de acceso, es que la valla de acceso a la justicia es justamente que no van a litigar porque piensan que la justicia es para ricos o que sí o sí tienen que pagar esa tasa de justicia. Entonces la información tiene que ser previa, que es por eso en Exactamente, este bueno, CPO que eso es lo tanto que hacemos por que se eso mismo, mande la información a los cuando lugares yo, para que los justiciables sepan que pueden litigar sin gastos, con una exactamente, simple cuando yo información puse esa sumaria con 3 pregunta, testigos. Diego cuando, es tu cuando nombre, ¿verdad? Sí, cuando yo puse esa pregunta, la mayoría de la gente, bueno, para espolear un poco, muchos me dijeron, fui por la parte privada, porque lo que es el Estado no me resulta, o ellos piensan que no les resulta porque el trámite va a ser muy tedioso, que no le van a dar bolilla, y que, bueno, de por sí no saben lo que es el beneficio de litigar sin gastos. Entonces, yo le hice una explicación de cómo viene la mano, y bueno, y la pregunta era esa de a ver si cuando tienen que iniciar la demanda, sea como sea, se le tenga que presentar el formulario para ver si lo necesitan y si realmente lo necesitan, que lo llenen, ¿no? Claro, te cuento, nosotros tenemos dos variantes ahí. Cuando la gente me presenta la demanda, ya vine con un abogado y normalmente ya arregló algo con el abogado. A veces el abogado me inició un beneficio legal. Eso por un lado. Por otro lado, en cambio, los que vienen por denuncia de violencia familiar en la oficina de violencia doméstica, esos sí vienen solos. Y a eso nosotros le damos el listado del patrocinio jurídico de la UBA, le damos del colegio de abogados, y sabiendo que el abogado es gratis, porque para estas cosas es gratis. Si vas a hacer un juicio de compensación económica, no te va a ser gratis, no lo van a representar ahí. Pero el abogado debe saber decirle, porque es una función del abogado, dice, mira, no te preocupes por la plata, para mí pagame el anticipo por ahí, pero después no vas a tener que pagar más nada porque tienes un beneficio. Para ese beneficio te va a pedir los testigos, digamos que es un poco el rol del abogado, me parece, decir la gente o de la comunidad, brindar información respecto de que litigar no necesariamente tiene un costo. Claro, es lo que me decía la mayoría, o sea, como que no estaban Claro, informados, que bueno, nadie le había comentado esa situación. Muchísimas gracias. gracias, Buenísimo. digo. Milagros, Milagro, milagros. Y después hay otra en el chat. Después hay otra pregunta en el chat. Hola, buenas noches. Se me escucha bien? perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quería hacer una pregunta sobre qué pasa en la práctica con respecto a la actuación de los equipos interdisciplinarios a la hora de, bueno, de opinar y dar como su aporte en los casos. La pregunta es si los equipos interdisciplinarios son lo suficientemente abarcativos en cuanto al personal como para atender y respetar el tiempo razonable del que tanto hablamos en cada causa en particular. Si es abarcativo, si es suficiente, o tal vez usted ve que hay una falla en eso y por eso se retrasan algunos casos o decisiones. Esa es mi pregunta. Gracias, Milagro. Mira, vos sabés que ese problema es también bastante mundial, en el sentido de que, por un lado, desde el punto de vista del litigio, el litigio no hay forma de que tenga un límite porque la capacidad de demanda de la gente supera la capacidad de respuesta del Estado en general. Esto en general en todos lados tiene la misma variante, ¿no? Y por supuesto que los equipos interdisciplinarios tienen esa limitación misma, porque para trabajar bien un caso tienen que poder dedicarse, la mente humana, la complejidad de los temas de salud mental, tienen ciertas complejidades, algunos muy amplias, para poder hacer una evaluación. Pero bueno, también tienen la expertise que tenemos que desarrollar todos de poder simplificar el problema a lo que estoy buscando ahora. Yo, si después me quiero sacar si genéticamente la enfermedad que tiene un antecedente familiar para ver si los trato a los padres, ya excede y no tiene. Pero en cambio, si le voy a dar a cuidar a los hijos, le hago test de cuidados parentales que ya tienen bastante evaluados y trabajados, y un rapport de entrevista personal, y ya te sacan bastante bien rápido, dentro de todo, digo, el rapport si tienen capacidad de cuidados parentales. ¿Entendés? Entonces, para algunas cuestiones. Después las vinculares también. La interacción vincular también. Se aprenden a sacar el expertise, como todos tenemos ciertos expertise en la vida, empezar a sacar expertise de lo reactivo que es la persona impulsiva para reaccionar, ya tanto por test como por evaluaciones. Entonces se acostumbran. Pero es cierto que a veces el trabajo como chorizo hace que caigan todos
y caiga en la volteada el siguiente, ¿viste? Porque yo a veces lo planteaba en los juicios de alimentos. Tengo que fijar en la cuenta alimentaria de una persona. Y, viste, muchas veces tenés con presunciones, porque hoy en día la mitad de la economía es en negro. Y dice que trabaja y gana 20,50 y resulta que vos sabés que tiene un Cabify, por ejemplo. Y vos sabés que más o menos ganan tanto. Y te dice que gana menos y no tiene forma. Bueno, estos tienen registrados, así que los puedes sacar a estos mecanismos de trabajo. Pero muchos otros no. Entonces decís, bueno, ¿cuánto le fijo? Tiene un chico, va a este colegio público, Claro. tiro social, es autista, tenés que hacer un testeo. Y de repente le fijaste 600.000 pesos a uno. Y viene el siguiente y es parecido, pero no es nada parecido. Parece que es Claro, parecido, porque trabaja en algo claro. parecido, porque la madre hace algo parecido, porque el chico tiene una edad parecida, y resulta que le fijaste la misma cantidad, digamos que es muy complejo el trabajar personalizado, es muy complejo, pero exige un trabajo que a veces te das cuenta que el equipo interdisciplinario trabajó rápido y es como la IA, alucina, alucina y te va a Tengo, parar. sobre que no te hicimos preguntas difíciles, aparece Sí, una está pregunta muy buena pregunta. de Catalina. No, no, si ya la leíste, mandale. No, no la Yo leí, te no la iba. leí. Ah, dice, doctor, ¿cuál es su opinión acerca del impacto, me gusta la palabra impacto, de la exposición mediática en los procesos de familia? Sobre todo cuando hay menores involucrados. Por ejemplo, se me ocurre en los procesos de divorcio de famosos. ¿Ustedes, como funcionarios, se guían de la información que circula? Le Y faltó bueno, decir a Catalina qué diario lee Cristóbal, le faltó preguntarle eso. Cherro, ¿Qué? Cherro es, Sí, Cherro, sí, Catalina Cherro. Sí, sí, es polémica. Catalina Cherro es muy buena, es muy buena polémica. pregunta. Mira, ustedes saben que los expedientes de familia son privados. A nosotros muchas veces juzgados de otra índole nos piden expedientes y decimos, no. Este, por supuesto que en reservados. materia son reservados, no pueden ventilarse en otro lugar. Así que en principio le mantenemos la privacidad a la gente. Por otro lado, la información que circula, sí, yo tuve el caso de Wanda Nara en una feria judicial y le tomé una audiencia, que este que el otro, y me venían los despachantes y doctor, no sabe de hecho me dijo el empleado, doctor, no sé cómo se llama el padre de los chicos de Wanda Nara, Ricardi, Ricardi, ya se fue a Italia y había pedido irse con los chicos. Y entonces dijimos, si está en Italia, se fue, no se lo voy a llevar este fin de semana. Pero bueno, esa información justicia efectivamente tardía no es circuló. justicia. ¿Eh? Justicia tardía no es justicia. Tal cual, tal cual. Pero bueno, en principio, uno de la información son hechos públicos. Sí, sí, se utiliza como herramienta de prueba porque viene la parte y te lo trae. Salió publicado que el señor Ricardi está en Italia y son hechos públicos y notorios. La ley lo tiene conceptualizado así. Con lo cual, se puede utilizar la prueba que es pública y notoria, que sea pública y notoria, no sea un chisme del programa de la tarde, ¿no? Que sea hecho público y notorio, que sea relevante, sí, claro, se puede La utilizar, fama ¿no? y el rumor, hechos exentos de prueba. Claro, No, exactamente. yo iba a agregar a la pregunta de Catalina, que fue el trabajo práctico que presentaron hace una semana atrás los chicos. ¿Cómo manejás los medios? Tuviste ese caso, ¿no? Porque ahí hay un cuarto poder ahí, ¿no? En los medios masivos de comunicación y todo eso. Nosotros estuvimos ahí con los chicos viendo un caso la semana pasada fue. Entonces, es un tema, ¿no? Lo que se dice en los medios es un tema. ¿Cómo Sí, lo manejás vos, pero Cristóbal? bueno, yo primero tuve que hacer de cuando nada una feria judicial y alguna otra cosita, pero no nada que me vengan los medios a preguntar nada a mí. Pero bueno, hoy en día hay un principio que dice los jueces hablan solo por las sentencias y hoy eso puede estar todavía soslayado porque hay información, no en familia, que es reservada, pero en otros ámbitos que los jueces pueden dar explicaciones. Sí, salir y decir, bueno, ¿qué pasó? Bueno, estamos investigando, el fiscal ha pedido, puede decir tres, cuatro cosas que para darle claridad al periodismo que no es algo confidencial, digamos. En el Claro. caso de familia es distinto. Nosotros, si me viene un medio, puedo dar opinión, como me preguntan ustedes, de cosas, pero no puedo decir si en el caso, nada, nada. Ni En general, prejuzgar, ni
Bueno, Claro, no Prefiero puede. ya son las 8 y tenemos dos preguntas más y ya con esta nos retiramos. Dale, dale. Camila Silvestri dice, perdón, no tengo mi micrófono. Con respecto al incumplimiento de la cuota alimentaria, Doc, ¿qué medidas atípicas, más allá de la inscripción en el registro de morosos, ha dictado que haya sido realmente efectivo para forzar el pago? ¿Qué medidas atípicas? Qué buena Bueno, pregunta, Camila. sí, sí, esas he visto otros jueces que han tomado una serie. Yo, la más dolorosa que tuve que tomar, pues yo soy de Racing y le prohibí a uno ir a la cancha de Racing, porque era de Racing también, y le dije, te prohíbo que vayas a la cancha de Racing hasta que no pagues, y aparte se lo dije en la cara, pues le dije, no puede ser que vos tengas plata para esto, para esto, para esto, y no puedas depositarle por lo menos a cuenta. Y y Le no, prohibiste que no no, vaya a la cancha de Racing. no Mirá podía ir a la cancha vos. de Racing. Y eso que yo soy de Racing, así que me hubiera gustado que sea hincha más de Racing, pero no, lo he prohibido. No me acuerdo si cumplió, sé que estuvo prohibido durante un buen tiempo y después fue mayor de edad los niños y se terminó. Así que evidentemente no fue muy efectivo. Nosotros una cosa que es bastante efectiva es que si tiene ingreso, le hacemos retención directa, ¿no? Eso, de las empresas que trabajan y el Estado mismo, cualquier empleador Claro, registrado, si no paga, le pedimos retención directa directamente. Inclusive no es, ni siquiera no es un embargo, es un método claro. de pago. Porque se Directamente retrasa, paga tardío. a recursos humanos de las empresas, directamente. Y si la empresa no cumple en depositar, va con multa y paga la empresa de su peculio, Wow, digamos. Si no wow, el retiene. 30%. Exacto, si no retiene. bien, Después, sí, las provisiones de salida del país también están yo tengo algunos poderosos que se quieren del país y digo, flaco, no pagaste la cuota alimentaria, no puedes salir del país. Y claro. vienen que tienen un trabajo en el exterior, sí, también trabajo en el exterior, acreditá que pagaste, que La pagá y renovación de la andate. licencia. La licencia de conducir también se saca la licencia de conducir, Muy este, bien. se trabaja de Y, todas maneras. y Yo trabajo la sí, primer camino en la audiencia para ver la cara, a ver si las personas, bueno, o están muertos económicamente, que puede ser algún caso, o hay algún veneno que tienen que dicen, este no debe pagar un mango. Y entonces uno lo ayuda a desandar, porque si tenés hijos de por medio, y por qué ahí a veces no bueno. lo podés ver, yo te ayudo a poder verlo, pero vos tenés que hacer el curso de violencia, que porque le pegaste una flor de paliza, tus hijos lo Claro. vieron, hacete el curso de violencia, yo te voy a dar la derecha, si vos cumplís algunas pautas, vas a poder ver a tus hijos, me comprometo, te ayudo. Vos ayudate a Do- vos mismo a tener una conducta más razonable y cumplir la cuota alimentaria. Bueno, en algún caso fue buenísimo, efectivo. La gente darle la buenísimo. cara. A mí me ha pasado de decirle, tenés que hacer esto, no puede ser que hagas así. Y se quedaba en silencio y me dijo, gracias, doctor. ¿Por qué? Pues la gente, yo trato de tomarme el trabajo de averiguar el nombre de pila y le digo, Juancito, ¿qué Claro. pasa? Entonces la gente llega un poquito más. Yo tengo la experiencia de que cuando era abogado, en alguna oportunidad le dije a un cliente, mira, sabiendo cómo era el juez en ese juzgado, si nos atiende el juez, te cobro el doble, le digo, porque no, viste, sabiendo que iba a ser difícil y como chanza de que Es le un dije, buen tip para los chicos. Si nos atiende un pues juez, te sí, cobra el doble. Es buen tip para los porque chicos. te digo, sí, y de alguna manera aprendí que claro, en esa época era el 20 papel, los tipos me ha pasado con algunos dice, claro, mi expediente es un papel, uno de todos esos papeles. Y además nos dan bola cada mesa de entrada, que tenían que poner una audiencia, pasaba la media hora y no tomaban la audiencia. Y cuando de repente apareció un Juan de los Palotes, un chico de mesa de entrada, doctor, ¿se pusieron de acuerdo que le levanto el acta? No, queremos la audiencia. No, bueno, levanto el acta porque el juez está ocupado, decía. Era terrible. Por Bu- eso yo, cuando me anoté mucho con esa impronta. Dije, hay tantos jueces malos por ahí que ten- quería ser el mejor. No sé si lo van a conseguir. Espero que lo bueno, puedan decir ustedes el día de mañana. ahí, Andrea, no sé si podés hacerle la pregunta al doc, la última. Y ya no, Ya no, no. yo les digo, no quería saber usted, doctor, lo que pensaba, de qué manera escucha al menor en estos casos vulnerables y también en qué sentido un adolescente, cuando yo eso tuve que interponer en una conversación donde el padre también no quiere pasarle la cuota alimentaria cuando ve que la mamá tiene una forma oponible, o sea, una buena manera de sustentarse. Entonces yo agarré y le dije que era por amor como uno como padre, ¿no?
que a veces no necesitamos llegar a tanto cuando uno lo puede hacer, no importa esa diferencia. Pero bueno, quería saber eso, cómo hace usted en esa forma, cómo opinar al menor, ¿no? Que no es tan fácil, ¿no? En este caso, disculpe. Está bien. La parte de la entrevista con el menor la entendí. La segunda parte no entendí bien, como decías que era. ¿Cuál sería la pregunta con la segunda parte? ¿Cómo usted escuchaba al menor? ¿De qué forma lo hace en este caso vulnerable, no? Bueno, se escucha al menor en soledad y con el defensor de menores. En principio, el defensor de menores está siempre y no hay nadie más. Y lo que se escucha del menor es confidencial, en principio. Cuando termina la audiencia, y antes a veces, para que pueda hablar el niño o el adolescente, se le dice, mira, lo que vamos a hablar acá es confidencial entre nosotros. Yo voy a tomar nota y lo voy a tener en cuenta, pero lo vamos a ver ustedes y nosotros y nadie más. Ahora, nosotros vamos a levantar una acta dejando constancia y tuvimos una entrevista con vos. Si vos querés, si no tenés problemas, yo esto que me está diciendo lo pongo por escrito. A veces los chicos vienen como vienen con el mensaje de lo que tienen que decir. A mí me cuesta dejarle dicho porque los chicos se eligieron un juez. Y eso es muy violento para los chicos. Entonces le digo, te voy a dejar constancia que viniste y hablaste conmigo. Para que no les quede dicho que quisieron decir cosas que a veces son totalmente impuestas. Porque vienen con el mensaje, no, porque no paga cuenta alimentaria. Y no es verdad, esto no tiene otros problemas, pero la cuenta alimentaria la paga. Y sin embargo, el chico supuestamente viene sabiendo que no paga la cuenta alimentaria. Entonces, ahí te das cuenta que el chico viene con una influencia dicha, ¿no? Pero entonces se lo escucha. Cámara Gesell, Doc, con cámara Gesell. En cámara Gesell se lo escucha en penal. La cámara Gesell se usa en penal porque es todo un trabajo más complejo, que el chico habla con un terapeuta que guía la conversación y afuera de la cámara con un espejo de por medio, que ellos ven un espejo, pero afuera hay gente mirándolos y escuchándolos y le guían al terapeuta con preguntas que le haga, van guiando para orientar las preocupaciones que tienen y a ver si el niño cuenta cosas escabrosas como casos de abuso sexual, se instala en penal. En civil no usamos la cámara Gesell, excepcionalmente se usaba en otras épocas, pero hacemos escuchas mucho más directas, pero evitamos caer en la pregunta casuística, ¿con quién querés vivir? ¿Con papá o mamá? No, eso no va. Claro. Yo empiezo por el colegio, cómo le va en el colegio, si está en la edad deportiva y lo vemos con ganas de deporte, le preguntamos por sus deportes, preguntamos con quién vive, además de papá o mamá o de hermanitos, el perro, si hay un tío, con quién le gusta, si tiene familia, con quién pasan los veraneos, a dónde van, un poco la pregunta general y ahí se va planteando todo y los chicos van contando cosas que a veces son muy ilustrativas. A veces vienen con el guión y le sacamos el guión. Sí, después me contás esto, pero contame esto otro. Y entonces por ahí nos guías por otra parte de la conversación y los ayudas a que cuenten realmente sus situaciones de la vida y por ahí le queda el relato que a veces vienen con la idea de que tienen que decir tal o cual cosa y caen en saco roto eso, porque a nosotros nos gusta que no vengan con un guión. Qué bueno, Doc. Bueno, no, yo estoy muy contento. Espectacular la respuesta. ¿Vieron lo importante de hacer buenas preguntas, lo importante de tener esa escucha adicional? Cristóbal, gracias. Y no sé si querés dejarnos a todos algún consejito como futuros profesionales del derecho. Te escucha la audiencia, te escucha el país, te escucha el mundo entero. Esto queda grabado, así que bueno. Tienen que terminar pronto, no. Sí les digo que si se quieren dedicar o están haciendo o quieren aprender el tema de derecho de familia, yo estoy en el juzgado especial. Los viernes no voy a home office y los lunes visito hogares y otros lugares. En esta ocasión lo hice hoy martes, pero si no, generalmente lo hago los lunes. Así que martes, miércoles y jueves me encuentran siempre. No digo que no me encuentren en la audiencia, entre cuestiones, pero si tienen alguna duda puntual, yo no tengo problema de escucharlos y responderles en ese momento. Qué bueno. Les puedo decir. Y bueno, mucha suerte en la profesión y en la vida en general, ¿no? Y muchas gracias, Jorge. Y Ana, por favor. Por favor. Muchas gracias por la posibilidad de estar acá. Gracias, chicos. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Chicos, nos vemos entonces el viernes en clase. Gracias, Doc, Ana María Lemos, estamos en contacto. Y bueno, gracias, Cristóbal, por tu tiempo, por dedicarnos estos minutos. En serio, hasta el próximo bimestre. El próximo bimestre te volvemos a traer. Te volvemos a traer para la salud. Chao.
Chao, Cristóbal. Chao, Beso. Ana Nos María. vemos. Hasta Gracias. luego. Chau, chau. Chao, Hasta luego. chao.